Baruch Ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mizvotav, betzivanu al divrei Torah. Baruch Ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol amin, benatan lanu et torato. Baruch Ata Yahweh, noten Torah. Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. נפשי בגופי כוחך מרחם, שלח לי מלאך גואל ומנחם, ענני אלוקי ברחמך רבים, ואספר יגוני בסבלי, כי חטאתי אלוקי, ובדרך פשעים שבעתי מרורים, ידעתי אלוקי תורתך תורת חיים, תשובתי כמרומי, נחמוני, נחמוני, תפילותיי ודמעותיי, כי סמלי הולך וגובר אתה מלך מלכי המלכים.
נחמוני, תפילותיי ודמעותיי, כי סבלי הולך וגובר עליי, ושפתיי ברעדה יבקשו חיים. אתה מלך מלכי המלכים, אתה מלך מלכי המלכים, אתה מלך מלכי המלכים. Shalom, mis amados, Baruch Hashem Yahweh, Baruch Hashem Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah. Hoy comenzaremos con el primer estudio de esta serie de 7 que conforman las 7 Moedim de Abba Yahweh. Estas 7 Moedim que se describen en el libro de Vaikra capítulo 23, veremos qué significado tienen y cómo se relacionan directamente con nuestro Mashiach Yeshua. También veremos cómo se celebran y quiénes y por qué debemos de celebrarlas. Bien, veamos cuáles son entonces estas 7 Moedim de Abba Yahweh. Esto se compone en 2 etapas. La primera etapa son las fiestas de primavera y son: número 1, el Seder de Pesach, que es preparación del Pesach o preparación del sacrificio del Cordero, y esto se festeja el 14 de Aviv o 30 de marzo. La número 2 es el Hag Hamatzot, panes sin levadura, que se celebran el día 15 de Aviv, del 15 al 21 de Aviv, y esto sería del 31 de marzo al 6 de abril. La número 3 es Habikurim, primicias o cuenta del Omer, y se celebra también del 16 al 21 de Aviv, y esto correspondería del 1 de abril. La número 4 sería la fiesta de Shavuot o las semanas, que también dan inicio el 16 de Aviv al 6 de Sivan, y que correspondería del 1 de abril al 20 de mayo. Bien, y luego continuamos con las fiestas de otoño, que serían la número 5, Yom Teruah, día de la aclamación, y esto se celebra el día 1 de Tishri o el 15 de septiembre. La número 6 es la fiesta de Yom Kippur, y que significa el día de la expiación o día del perdón, y esto se celebra el día 10 de Tishri o 24 de septiembre. Y por último tenemos la fiesta de Sukkot o tiendas, que se celebran del 15 al 22 de Tishri o del 29 de septiembre al 6 de octubre. Bien, vamos a ver ahora las dos palabras Seder y Pesach, y vamos a ver su significado. Dice así la palabra Seder: de una raíz que no se usa, que significa arreglar, preparar, ordenar, orden. Y la palabra Pesach, usada sola técnicamente de Pesach, la fiesta o la víctima. Ofrenda de Pesach, pasar por alto, liberación. Bien, por lo tanto, Pesach y Hag Hamatzot se celebran juntas el día 15 de Aviv. Esto lo veremos en el estudio correspondiente a cada fiesta. Veamos, el Seder es la preparación o sacrificio del Cordero, y Pesach es cuando se celebra en la noche del día 15. Recordemos que el día hebreo comienza en la noche. Bien, en la actualidad hay tanta ignorancia acerca de estas Moedim o fiestas, que cada quien habla lo que entiende, y me refiero específicamente al cristianismo en general. A continuación veremos un pequeño video para darnos cuenta que realmente muchos líderes cristianos no saben lo que hablan. Bien, vamos a ver este pequeño video. Y cuando nosotros estudiamos en Levítico 23 las 7 fiestas de Israel,
Las 7 fiestas de Israel no son de Israel, son de Dios. Son 7 fiestas de Dios. ¿Por qué? Se las dio para que Israel las representara, pero son las 7 fiestas del Señor, de Jesucristo. Y Cristo en su primera venida cumplió 4 fiestas: la Pascua, cuando cenó con los discípulos; los panes sin levadura, cuando fue enterrado; la fiesta de la expiación, cuando Él fue crucificado; y Pentecostés 50 días después. ¿Cuántas fiestas quedan para cumplirse? 3. Las trompetas, Yom Kippur, que es la expiación, y Sukkot, que son los tabernáculos. Si nosotros no estudiamos las fiestas y no entendemos que son representaciones de lo que Jesucristo es, porque todas las fiestas hablan de la persona de Jesucristo, no vamos a entender el arrebatamiento de la iglesia. Bien, después de haber visto este video, y primeramente con la palabra de nuestro Abba Yahweh y a través de estos 7 estudios, comprobaremos si estas Moedim de Abba Yahweh tienen algo que ver con algún famoso rapto. Bien, en el estudio de hoy veremos 4 puntos muy importantes, que son los siguientes. Número 1, conocimiento de la Moedim del Seder de Pesaj. Número 2, cómo se relaciona esta Moedim con Mashiach Yeshua. Número 3, cuándo murió y cuándo resucitó Mashiach. Y número 4, cómo celebrar el Seder de Pesaj. Bien, pero antes de ver estos 4 puntos, veamos primeramente ciertas cosas que nos ayudarán a comprender mejor esta convocación o festividad del Seder de Pesaj. En la actualidad existen 2 tipos de Yahudim o judíos con diferentes tipos de pensamiento acerca de esta festividad. Por un lado están los llamados Ashkenazi y por otro lado están los Sefardi. Los Ashkenazi son los residentes en Israel actual y los Sefardi son todos los que habitan en diferentes países del mundo. Bien, ahora, ¿por qué digo que tienen 2 diferentes tipos de pensamiento en cuanto a los alimentos del Seder de Pesaj? Bien, vamos a ver. Los Sefardi agregan arroz y frijoles a los alimentos descritos en la Torá. Además de esto, sus matzot los hacen de forma circular. Y los Ashkenazi agregan un huevo cocido o duro a los alimentos descritos en la Torá. Y sus matzot los hacen de una manera rectangular o cuadrada. Estos 2 grupos tienen sus propios pensamientos y su propia costumbre acerca de los alimentos y de la manera en que celebran esta festividad del Seder de Pesaj. Estos alimentos y costumbres que agregan estos 2 grupos y que no están descritos en la Torá son las obras de la ley a las que se refería Shaul. Les comento todo esto para que nos demos cuenta de que es el hombre quien agrega cosas que no están escritas en la Torá. Bien, entremos entonces al primer punto, que es el conocimiento de la Moedim del Seder de Pesaj. Bien, para que conozcamos más a fondo esta convocación o Moedim, tenemos que remontarnos a los tiempos de Noaj o Noé. ¿Por qué? Vamos a verlo. ¿Cuál es la diferencia entre los Benei Noaj y los Benei Israel? Todas las naciones o pueblos de este mundo son Benei Noaj o hijos de Noaj. Incluso la nación de Israel provino de los Benei Noaj. Recordemos que toda la humanidad pereció en el diluvio y que solamente Noaj, sus 3 hijos, su esposa y sus nueras se salvaron. Por consiguiente, todos venimos de alguno de sus hijos. Bien, Abraham fue un Benei Noaj. Él era caldeo, porque todavía no existía la nación de Israel como tal. Abraham fue tomado de los Benei Noaj para ser el padre de los hebreos o israelitas. Cuando se establece el pueblo de Israel, Yahweh separa a este pueblo del resto de los pueblos del mundo, y esto lo hizo con el único propósito de darle una misión específica a este pueblo. ¿Cuál misión? Abba Yahweh le dio la misión de ser el pueblo escogido, que llevara su palabra, su mensaje y el sacerdocio para enseñar a los demás pueblos. Y miles de años después,
el Shaliach Kefa lo confirma. Bien, vamos a ver los siguientes versos que están en Devarim o Deuteronomio capítulo 7 verso 6 y en primera de Kefa o primera de Pedro capítulo 2 verso 9, y dice: porque ustedes son un pueblo apartado como Kadosh para Yahweh su Elohim. Yahweh su Elohim los ha escogido a ustedes de entre todos los pueblos en la faz de la tierra para hacer su propio tesoro preciado. Y en primera de Kefa dice: pero ustedes son un pueblo escogido, los Kohanim del rey, una nación Kadosh, un pueblo para Yahweh poseer. ¿Por qué? Para que ustedes declaren las alabanzas del que los llamó y los sacó de la oscuridad a la luz maravillosa. Bien, ahora, cuando un Benei Noach cree en Elohim, no quiere decir que ya es contado como pueblo de Israel. ¿Cuándo entonces es contado como pueblo de Israel? Bien, vamos a ver dos casos. Primero, tenemos el ejemplo de Ruth cuando le dijo a su suegra: tu Elohim será mi Elohim y tu pueblo será mi pueblo. Ruth hizo una declaración de emuná y en ese momento podemos decir que Ruth fue contada como pueblo de Israel, ya que ella era de origen cananeo y ya abrazó la fe del pueblo de Israel, haciendo también lo que dice la Torá. Y este segundo caso es cuando un creyente dice creer en Elohim, pero no anda conforme a la Torá, pues sencillamente no es entonces un Benei Israel, sigue siendo un Benei Noach, como en el caso del cristianismo en general. Bien, vamos a ver el siguiente verso que está en Galutya o Gálatas capítulo 3 verso 29, y dice: también si ustedes pertenecen al Mashiach, son simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Sí va quedando claro, ¿verdad, mis amados? Bueno, yo espero que sí. Por consiguiente, todos los que hemos creído en Mashiach Yahshua, en su sacrificio, y hacemos lo que dice la Torá, ya no somos extranjeros ni advenedizos, ya somos aceptados como pueblo de Israel, no nacidos físicamente, claro, en Israel, pero sí nacidos espiritualmente en la emuná de Israel, como fue el caso de Ruth. Y Shaul lo dijo muy claro: bien, entonces ahora somos herederos de los pactos y las promesas hechas a Abraham, padre de la nación de Israel. Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia entre un Benei Noach y un Benei Israel? Bien, veamos. El Benei Noach no tiene obligación ni responsabilidad de celebrar el Pesaj. ¿Por qué? Porque es uno más de los pueblos de la tierra que no camina de acuerdo a la Torá y celebra sus propias fiestas. El Benei Israel tiene la responsabilidad y obligación de celebrar el Pesaj. ¿Por qué? Porque a nosotros nos fue encomendada la misión de enseñar la Torá a todos aquellos que nos quieran escuchar. Pero para que podamos celebrar el Seder de Pesaj, necesitamos tener el entendimiento necesario de saber lo que estamos celebrando, cómo lo vamos a celebrar y por qué lo vamos a celebrar. Bien, veamos a continuación un verso que nos deja muy en claro el porqué del día lunar. Veamos. Vamos al libro de Bereshit o Génesis capítulo 1 verso 5 y dice: Elohim llamó a la luz día y la oscuridad llamó noche. Así que hubo noche y hubo mañana un día. Bien, este es el ordenamiento del comienzo de un día, y así lo dispuso nuestro Abba Yahweh, y comienza por la noche, y la noche comienza al ponerse el sol. Así que el día hebreo comienza entonces al ponerse el sol. Estamos todavía, pues, mis amados, en el punto número 1. Bien, entonces, ¿qué significa Pesaj? Que Pesaj significa pasar por alto y liberación. Veamos primeramente la parte histórica y después veremos la parte espiritual de estas dos palabras. Bien, vamos a ver la parte histórica, que dice pasar por alto.
La escritura dice lo siguiente, y vamos al libro de Shemot o Éxodo, capítulo 12, versos 12 y 13, y dice: porque esa noche yo pasaré por la tierra de Mitzraim, mataré a todos los primogénitos en la tierra de Mitzraim, ambos, hombres y animales, y yo ejecutaré juicio contra todos los dioses de Mitzraim. Yo soy Yahweh. La sangre servirá como señal que marca las casas donde ustedes están. Cuando yo vea la sangre, yo pasaré por sobre ustedes. Cuando yo golpee la tierra de Mitzraim, el golpe de muerte no los golpeará a ustedes. Bien, el verso 12 dice claramente que Yahweh mismo pasaría y mataría a los primogénitos. Abba Yahweh no mandó a ninguno de sus malach para hacer esta tarea. Fue él mismo quien lo hizo. Fue él mismo quien pasó por alto de las casas de los hijos de Israel. Así como Yeshua mismo se entregó en sacrificio por nosotros, él mismo pasó por alto nuestros pecados y nos liberó de la esclavitud en la que vivíamos. Yahweh mismo también liberó a su pueblo, lo que nos demuestra que Yahweh es Yeshua y Yeshua es Yahweh. Baruch Hashem. Bien, veamos ahora entonces la parte histórica de la palabra liberación. Vamos ahí mismo al capítulo 12, verso 51 de Shemot, y dice: en aquel mismo día Yahweh sacó a los hijos de Israel fuera de la tierra de Mitzraim por sus divisiones. Bien, en este verso vemos la liberación del pueblo de Israel, e iniciaron su camino hacia la tierra prometida. Nuestro Abba Yahweh sacó a su pueblo de la esclavitud, durante la que vivió por 430 años en Mitzraim, Egipto, para llevarlos a una tierra donde fluía leche y miel. Bien, pasemos entonces a la parte espiritual de las palabras pasar por alto y liberación. Bien, pasar por alto. Todos, absolutamente todos, merecíamos la muerte por haber pecado delante de Abba Yahweh, pero nuestro Abba, en su infinita misericordia, se proveyó de un cordero sin mancha y sin pecado para que él ocupara el lugar que a nosotros nos correspondía, y con su sacrificio y su muerte él pasó por alto nuestros pecados. Bien, veamos, vamos al libro de Bereshit, capítulo 22, versos 7 y 8, y al libro de Shemot o Éxodo, capítulo 12, verso 5, el libro de Yahanan, capítulo 1, verso 36, y primera de Pedro, capítulo 1, verso 19, y dice: Yitzhak habló a Abraham su padre: mi padre. Él respondió: aquí estoy, hijo mío. Él dijo: yo veo el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Abraham respondió: Elohim se proveerá a sí mismo el cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Y los dos seguían juntos. En Shemot dice: tu animal tiene que ser sin defecto, macho en su primer año, y lo puedes escoger de entre cualquiera de los corderos o de los carneros. En Yahanan dice: cuando vio a Yeshua pasar por allí, dijo: miren, el cordero de Yahweh. Y en primera de Pedro dice: por el contrario, fue la costosa muerte del sangriento sacrificio del Mashiach como un cordero sin defecto o mancha. Bien, vamos a ver la palabra liberación. Cuando reconocemos y aceptamos que nuestro Mashiach murió por cada uno de nosotros, entonces estamos reconociendo que Él pagó un precio sumamente muy alto por la liberación de cada uno de nosotros. Vamos a ver el siguiente verso que está en Mateo, capítulo 26, verso 28, y dice: pues esta es mi sangre que ratifica el nuevo pacto, mi sangre derramada a favor de muchos para que ellos puedan tener sus pecados perdonados. Bien, la sangre derramada de Mashiach Yeshua y que nosotros hemos aceptado como su sacrificio es señal para que pase por alto nuestros pecados y nos ha liberado de Mitzraim, que es el mundo actual. Además, con su sangre él mismo ratificó el pacto renovado con las dos casas de Israel.
Nosotros debemos de tener muy en claro el significado del sacrificio de Mashiach Yeshua. De ninguna manera podemos celebrar Pesaj si no entendemos bien todo lo que estamos viendo. Ahora, hagamos una pregunta. ¿Verdaderamente hemos salido de Egipto y Egipto ha salido de nosotros? Porque el cristianismo en general dice que ya han salido, más bien dicho, que ya han sido liberados de la esclavitud, pero su comportamiento y el festejo de sus fiestas paganas nos demuestra que Egipto aún sigue en ellos. Ellos dicen que Yahweh desechó a su pueblo Israel y que ahora su iglesia ocupa su lugar. Bien, déjenme decirles algo, o más bien preguntarles algo. ¿Dónde está el imperio asirio? Pues ya no está. ¿Dónde está el imperio babilónico? Tampoco está. ¿Dónde está el imperio griego? Ya no existe. ¿Dónde está el imperio romano? También ya no está. Entonces yo pregunto, ¿dónde está Israel? Pues Israel ahí está. Israel siempre ha estado y seguirá existiendo. Nuestro Abba Yahweh nunca lo desechó. Y si no entienden esto, ¿cómo pues entonces pueden entender lo que realmente significa Pesaj? Pues no lo saben, pero nosotros sí tenemos la obligación y responsabilidad de saber qué significa y por qué lo celebramos bien. Pasemos entonces ahora al punto número 2, que es cómo se relaciona esta Moedim con Mashiach Yeshua. Bien, vamos a leer el libro de Vaikra capítulo 23, verso 5 y Shemot capítulo 12, versos 5, 6 y 14, y dice: Tu animal tiene que ser sin defecto, macho en su primer año, y lo puedes escoger de entre cualquiera de los corderos o de los carneros. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la multitud de la asamblea de los hijos de Israel lo matará entre anocheceres. Este será un día para ustedes recordar y celebrar como festividad a Yahweh de generación a generación. Lo celebrarán por ordenanza perpetua. Bien, la escritura dice que en el día 10 del primer mes se tenía que apartar un cordero sin defecto, y esto lo harían hasta el día 14 del mismo mes de Aviv. Durante estos 4 días tenía que ser observado, ya que si el cordero presentaba algún defecto o enfermedad, pues no podía ser considerado para el sacrificio. Mashiach también fue observado por los Perushim para ver si le encontraban tanto un defecto como un pecado y así poderlo condenar. Y como no le encontraron defecto alguno, tuvieron que traer testigos falsos para poder acusarlo y entregarlo a Poncio Pilato para que lo matara. Bien, el verso 6 dice que toda la multitud de la asamblea de los hijos de Israel tendrían que matar al cordero, y esto sería entre anocheceres. Bien, esto se cumplió en los versos que vamos a ver a continuación. Vamos al libro de Marcos capítulo 15, versos del 11 al 13, y dice: Pero los principales Coanim agitaron a la multitud para que por el contrario soltara para ellos a Bar-Abba. Pilato de nuevo les dijo: Entonces, ¿qué debo hacer con el hombre que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos gritaron: Ponlo a morir en la estaca. Bien, vamos a ver ahora otros versos, más bien un verso que está en Shemot capítulo 12, verso 46, y dice: Se comerá en una casa, no sacarán nada de la comida fuera de la casa y no quebrarán ninguno de sus huesos. Bien, este verso que acabamos de leer también tiene su cumplimiento en el libro de Yahanán capítulo 19, versos del 32 al 36, y dice: Los soldados vinieron y quebraron las piernas del primer hombre que estaba en la estaca al lado de Yeshua, entonces las piernas del otro. Pero cuando vinieron a Yeshua y vieron que ya estaba muerto, no quebraron sus piernas,
Sin embargo, uno de los soldados le clavó una lanza en el costado, y al instante fluyó sangre y agua de él. El hombre que vio esto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que ustedes puedan confiar. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera el pasaje en el Tanaj: ni uno de sus huesos será quebrado. Bien, entonces toda la escritura del Tanaj habla de nuestro Mashiach Yeshua, como lo hemos visto, desde Bereshit hasta los profetas. Bien, vamos a estos últimos versos de este punto número 2 y vamos al libro de Yesaya, capítulo 53, versos 6 y 7, y dice: todos nosotros como ovejas nos descarriamos, cada cual se volvió por su propio camino. Sin embargo, Yahweh cargó sobre él la culpa de todos nuestros pecados. A pesar de ser maltratado, fue sumiso. Él no abrió su boca. Como un cordero llevado al matadero, como oveja ante sus trasquiladores, está muda. Él no abrió su boca. Bien, Yeshua fue el cordero de sacrificio, tal y como lo dijo Yahanán. Miren, el cordero de Yahweh. Bien, pasemos ahora al tercer punto, que es cuándo murió y cuándo resucitó Mashiach. Bien, Yeshua murió el viernes. La tradición cristiana enseña que Yeshua murió el viernes en la tarde y que resucitó el domingo en la mañana. De ahí viene el Viernes Santo, el Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Esto pues obviamente enfrenta dos problemas: primero, de carácter histórico, y el segundo, de carácter cultural. Bien, la razón por la cual católicos y cristianos siguen en su Viernes Santo es porque no siguen la Torá ni su propia Biblia. Siguen un decreto ecuménico convocado por Constantino en Nicea en el año 325. De ahí se estableció que el domingo sería el día de adorar a Dios, y digo Dios con minúsculas porque no conocen al verdadero Elohim. Y en la carta que escribió Constantino encontramos la respuesta a sus falsedades, y esta respuesta es que los cristianos no tuvieran nada compartido con esa chusma de los judíos. Así dice la carta. Incluso hice yo un video titulado ¿Quién fue Martín Lutero?, en donde ahí explico el verdadero sentido antisemita del catolicismo y heredado al evangelismo cristiano, y por lo tanto cambiaron la fecha del verdadero día de resurrección de Mashiach. Esa es la razón histórica. Bien, en la mayoría de los casos cada año su famosa Semana Santa no coincide con el Seder de Pesaj hebreo. Puede que alguna ocasión coincida, pero mayormente no coincide. ¿Por qué? Los cristianos tienen las escrituras hebreas, dicen seguir al Mashiach hebreo, tienen a los Talmidim hebreos. Entonces, ¿por qué cambiaron todo? Esta respuesta también la podemos ver en el estudio que hice y que se titula Yeshua no vino a establecer iglesias. Bien, veamos ahora la razón cultural. La gente no se da cuenta que el calendario greco-romano no es igual al calendario hebreo. ¿Cuántas veces el cristianismo en general no ha leído Bereshit? Ahí claramente dice que fue la noche y la mañana un día. El problema cultural que tiene el cristianismo es que entiende las escrituras con una mentalidad greco-romana. Ese es su mayor problema. Y mientras sigan en su ignorancia, no podrán entender las fiestas de Abba Yahweh. Y por ejemplo, pues tenemos el video que vimos al principio del estudio, donde este hombre dijo que si no se entienden las fiestas de Dios, no podrán entender su famoso arrebatamiento. Esta pregunta ya la había hecho yo en estudios anteriores, pero lo voy a volver a preguntar. ¿A qué pueblo se le dio la promesa de un Mashiach? Pues solamente al pueblo de Israel, no a los griegos ni a los romanos.
Bien, volviendo al tema del día volviendo al tema de la muerte de nuestro Mashiach y su resurrección, Yeshua dijo lo siguiente. Vamos al libro de Matitya, capítulo 12, versos 39 y 40, y dice: Él respondió: ¿una generación malvada y adúltera quiere una señal? No, no va a dárseles más señal que la del profeta Jona. Tal como Jona estuvo 3 días y 3 noches en la panza del monstruo marino, así también el Ben Hadam estará 3 días y 3 noches en las profundidades de la tierra. Entonces, ¿cuándo murió nuestro Mashiach Yeshua? ¿En viernes u otro día? Bien, vamos a contar y hagamos matemática inversa. Si él dijo que el Ben Hadam tenía que estar 3 días y 3 noches en las profundidades de la tierra, y si escrituralmente dice claramente que resucitó en Shabbat, hagamos cuenta entonces de 3 noches para atrás. El sábado, por lógica, no se cuenta porque resucitó a la caída del sol. Entonces, a la noche del viernes es una noche, a la noche del jueves son 2 noches, y a la noche del miércoles son las 3 noches. ¿Sí va quedando claro, mis amados? Bien, yo espero que sí. Ahora veamos los 3 días o las 3 mañanas. A la mañana del jueves, 1. La mañana del viernes, 2. Y la mañana del Shabbat son las 3. Ahí están entonces las 3 noches con sus 3 mañanas. Todo concuerda perfectamente. Bien, veamos otra manera para comprobarlo. Yeshua murió entonces a las 3 de la tarde del calendario solar. Como dice la escritura, del miércoles 14 de Aviv a las 3 de la tarde del jueves es un día. A las 3 de la tarde del viernes 2 días, y a las 3 de la tarde del Shabbat son 3 días. Ahora, ¿cómo lo comprobamos? Bien, vamos a ver el siguiente verso que está en Matitya capítulo 27 verso 46, y dice: como a la hora novena, 3 de la tarde, Yeshua exclamó en alta voz: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Bien, entonces, ya aclarado este asunto, pasemos a ver por qué nuestro Mashiach Yeshua celebró el Seder de Pesach antes que todo el pueblo de Israel. La escritura nos dice que los corderos de Pesach tenían que ser sacrificados entre las noches del calendario lunar, y esto sería el día 14 de Aviv, ya que la festividad comenzaba el día 15 del mismo mes. El día hebreo, por consiguiente, comienza al ponerse el sol. Entonces, conforme al calendario solar, eran sacrificados los corderos a las 3 de la tarde, hora novena, ya que a las 6 de la tarde aproximadamente sería entonces la hora 0 hebrea, y comenzaba entonces el nuevo día 15 de Aviv. Por lo tanto, los hebreos tenían hasta las 6 de la tarde, o hora 0 hebrea, para asar el cordero y comenzar con la festividad. Por eso dice la escritura a la medianoche. Entonces, si la escritura dice que el día 15 de Aviv comenzaba la festividad, ¿por qué Yeshua lo celebró un día antes? ¿Acaso Yeshua rompió o anuló la Torá? Porque si esto fuera así, entonces Yeshua no calificaría como el Mashiach, pero muy por el contrario. Yeshua dijo lo siguiente, vamos a verlo en el libro de Matitya o Mateo capítulo 5 verso 17, y dice: no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Yeshua, por consiguiente, sí cumplió la Torá. Bien, veamos. El sacrificio de los corderos representa el sacrificio de Mashiach. Yahanan Hadmatbil, o Juan el Sumergidor, describió perfectamente a Yeshua como el Cordero de Yahweh. Ahora veamos los siguientes versos. Vamos al libro de Baikra o Levítico, capítulo 23, verso 5, y en Yahanan o Juan, capítulo 1, verso 36, y dice: en el primer mes, en el día 14 del mes,
entre anocheceres viene Pesaj para Yahweh. Y en Yahanan dice, cuando vio a Yahshua pasar por allí, dijo, miren, el Cordero de Yahweh. Yahshua fue el Cordero de sacrificio de Yahweh, y el Cordero tenía que ser sacrificado el día 14 de Aviv, tal y como lo dice la Torá. Por eso Yahshua festejó un día antes el Seder de Pesaj, para dar cumplimiento a lo descrito en la Torá. Yahshua en ningún momento violó la Torá, él siempre cumplió con ella. Nuestro Mashiach es la palabra viviente de Yahweh, y la palabra se hizo carne, así lo dice Yahanan 1.14. Yahweh, por lo tanto, es Yahshua. Él mismo se dio en sacrificio para pasar por alto nuestros pecados y darnos la liberación de la esclavitud de este mundo. Yahshua murió exactamente a las 3 de la tarde, hora novena del día 14 de Aviv. A Yahshua lo enterraron antes de que comenzara la festividad de Pesaj, el día 15 de Aviv. Bien, vamos a ver esto en Mateo capítulo 27, verso 62, y dice, al día siguiente, después de la preparación, los principales Kohanim y los Perushim fueron juntos a Pilato. El día siguiente de la preparación o Seder de Pesaj, pues obviamente es el día 15. Los Perushim fueron a Pilato para solicitar una guardia en la tumba de Mashiach. Por lo tanto, se demuestra que Yahshua sí murió el día 14, día del sacrificio de los corderos. Bien, pasemos al punto número 4. ¿Cómo celebrar el Seder de Pesaj? Vamos al libro de Shemot, Éxodo capítulo 12, verso 8, y dice, esa noche comerán la carne asada al fuego. La comerán con matzah y con marror. Bien, la escritura entonces es sumamente clara con respecto de los alimentos que se deben de consumir en Pesaj. En ningún verso dice que debemos de agregar un huevo cocido o duro o arroz con frijoles, tal y como lo hacen los Askenazi y los Sefardi. Ellos añaden sus propias costumbres e ideologías, al igual que lo hace el cristianismo en general. El catolicismo, por ejemplo, hace su rito cada domingo, sin ninguno de los alimentos descritos en la Torá, y el cristianismo evangélico lo acostumbra cada mes o cada 3 meses, dependiendo del líder. Bien, y esto lo hacen entregando una galletita y un vasito de jugo de uva, también muy lejano a lo que dice la escritura. El cristianismo está muy lejos de saber lo que verdaderamente significa el Pesaj. Ellos han confundido y malinterpretado el siguiente verso. Vamos a verlo en su propia traducción Reina Valera, y vamos al libro de Primera de Corintios capítulo 11, verso 26, y dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bien, todas las veces este pan y este vino no es cuando un cura o un pastor demande. Todas las veces significa todos los años. En Aviv, cuando sea celebrado por Israel como ordenanza perpetua, y esto está en Éxodo capítulo 12 y en Levítico 23, después de la salida de Egipto. Bien, comprobemos entonces ahora con el siguiente verso que Pesaj se celebra cada año. Vamos al libro de Lucas capítulo 2, verso 41, y dice, todos los años los padres de Yahshua subían a Jerusalén para la festividad de Pesaj. Bien, entonces la escritura nos dice que la celebración de Pesaj es cada año, no cada semana ni cada mes, mucho menos cada vez que se le ocurra al líder religioso. Bien, vamos a otros versos ahí en el libro de Shemot o Éxodo capítulo 12, versos 3 y 4, y dice, habla a la asamblea de los hijos de Israel y di, en el 10º día de este mes, cada hombre cogerá un cordero para su familia, uno por familia, excepto si la familia es muy pequeña para un cordero entero,
entonces él y su vecino de al lado compartirán uno, dividiéndolo en la proporción al número de almas comiéndolo. Bien, entonces, la carne que se va a comer en ese día debe de ser exactamente la que los miembros de la familia puedan comer, ya que no debe de quedar nada para el día siguiente, y si algo llegara a quedar, debe de ser quemado completamente. Esta carne debe acompañarse con matzot, que son los panes sin levadura, y el marror, que son hierbas amargas, tales como cilantro, rábano o perejil. Bien, vamos a leer ahora en Shemot o Éxodo capítulo 12 verso 8 y dice: esa noche comerán la carne asada al fuego, la comerán con matza y con marror. Entonces, bueno, como ya dije antes, marror son las hierbas amargas que representan el dolor y sufrimiento por el cual pasó el pueblo de Israel en Mizraim. Obviamente debe de haber vino en el Seder de Pesaj, pero vino sin alcohol. Todo esto pues lo veremos más detalladamente en los estudios siguientes de Hag Hamatzot. Bien, ahora, ¿qué hacer si llegan familiares o amigos en el día de esta celebración de Pesaj? Bien, primeramente, con todo amor y con todo respeto, se les debe de explicar lo que vamos nosotros a realizar. Por consiguiente, si ellos no son creyentes en Yeshua HaMashiach y en la Torah y no guardan el Shabbat, no pueden entonces participar en la celebración de Pesaj. ¿Por qué? Por lo que expliqué casi en un principio. Solamente los Benei Israel la pueden celebrar, ya que nosotros tenemos el conocimiento de lo que verdaderamente significa Pesaj. Por otro lado, dice la Escritura que el cordero era sacrificado el día 14, mas no dice que se comía el mismo día 14, no es lo mismo. Entonces, nosotros debemos de asar la carne antes de ponerse el sol, y debemos de comerla después que se ponga el sol, o sea, ya siendo el día 15 de Aviv, y obviamente debe de ser acompañada, como dije antes, con las hierbas amargas y el pan sin levadura. No hay más. La Escritura dice eso solamente. No tenemos que agregar más alimentos a lo establecido por la Torah, ni huevo ni frijoles con arroz, como hacen los Askenazi y los Sefardi. Bien, entonces, yo les recomiendo, mis amados, que se pongan a leer muy detalladamente el capítulo 12 de Shemot, desde el verso 1 al 27, y se darán cuenta que no existe ningún otro alimento más que se pueda comer en ese día. Y para que celebremos entonces el Seder de Pesaj, debemos estar completamente convencidos del acto que vamos a realizar. Si dudamos y no estamos convencidos, entonces es mejor no hacerlo. Debemos tener el completo conocimiento para saber lo que estamos haciendo. Las fiestas de Abba Yahweh son de Él y para Él, y por ser de Él son Kadosh, son solemnes y muy importantes. No se pueden tomar a la ligera. Y pues ya para ir terminando, vamos a leer el libro de Corintios capítulo 11, versos del 23 al 29, y dice: porque lo que he recibido del Adón es lo que les enseño a ustedes, que el Adón Yeshua, en la noche que fue traicionado, tomó pan. Después que había pronunciado la verajá, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto como un memorial hacia mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto, efectuado por mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban como un memorial hacia mí. Por lo tanto, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Adón hasta que él venga. De modo que cualquiera que coma el pan del Adón o beba la copa del Adón en una forma indigna,
será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Adón. Que la persona se examine a sí misma y después pueda comer el pan y beber la copa, porque la persona que come y bebe sin reconocer el cuerpo, come y bebe juicio para sí mismo. Bien, entonces, con todo esto, el Sheliach Shaul declara que no recibió de parte de nadie las instrucciones, sino que las recibió directamente de Yeshua, ya que Shaul no estuvo presente en la cena de Pesaj con Mashiach. En los versos 27 al 29 hay que poner muchísima atención, mis amados. El Sheliach Shaul nos está diciendo que no podremos celebrar el Pesaj si hay pecado en nosotros. Primeramente tenemos que examinarnos y desechar el pecado y reconocer a Mashiach Yeshua como nuestro Salvador. No podemos tener dentro de nosotros la levadura del pecado, porque nosotros vamos a recibir el matzah de Yeshua. Así que podemos pues entonces comprobar que nuestro Mashiach no partió y entregó a sus talmidim un pan leudado. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el verso 29 dice claramente que si no reconocemos el cuerpo, ¿y qué significa esto? Que tenemos que reconocer que Yeshua es el pan sin levadura. Por eso dijo, coman, porque este es mi cuerpo. Él es el pan de vida que bajó del cielo. Él es el matzah que estamos recibiendo en la noche de Pesaj. Por eso no debemos de tener pecado. Para eso es el Seder, mis amados, para prepararnos y examinarnos, echar fuera el pecado de nuestras vidas para recibir el pan sin levadura que es Yeshua. Bien, entonces, Él es el pan de vida que bajó del cielo. El cristianismo en general, como dije anteriormente, está muy lejos de entender la celebración de Pesaj, ya que ellos entregan una galletita y creen que ese es el cuerpo de Mashiach. No se prepararon ni se examinaron. Muchos van a sus iglesias todavía llenos de pecado, varones que han caído en adulterio o fornicación, y las mujeres con sus prendas sumamente ajustadas, provocando la lascivia de los hombres. Por lo tanto, el pecado sigue en ellos. Bien, mis amados, pues entonces llegamos a la conclusión y vamos a ver 10 puntos de esta conclusión. Número 1. Yeshua murió como nuestro Cordero de Pesaj el día 14 de Aviv, al mismo tiempo que los corderos eran sacrificados para el Pesaj. Número 2. Él celebró el Seder de Pesaj un día antes que todo el pueblo, dando cumplimiento a la Torá. Número 3. Él sí estuvo sepultado por 3 noches y 3 días, como dice la Escritura. Número 4. Yeshua resucitó en Shabbat y no en domingo. Número 5. No hay contradicciones entre los 4 escritos o evangelios. Número 6. El Seder de Pesaj se celebra el 30 de marzo, que corresponde al 14 de Aviv. Número 7. La fiesta de Pesaj y Hag HaMatzot se celebra el 31 de marzo, que corresponde al 15 de Aviv. Número 8. Las palabras pasar por alto y liberación nos indican que todo aquel que ha creído en el sacrificio de Mashiach Yeshua, Él ha pasado por alto nuestros pecados y nos ha liberado de la esclavitud de este mundo. Número 9. Cuando Yeshua dijo en Lucas 22:19, este es mi cuerpo que está siendo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí, estas palabras se refieren a lo siguiente. Antes de su llegada, el pueblo de Israel conmemoraba y celebraba el Pesaj en recordatorio de su liberación de la esclavitud de Misraim, y las palabras de Yeshua nos dicen que sigamos celebrando Pesaj como conmemoración y celebración para recordar que Yeshua vino para pasar por alto nuestros pecados y liberarnos de la esclavitud de este mundo, que es un simbolismo de Misraim antiguo. Y punto número 10. Para celebrar el Pesaj debemos de estar completamente convencidos que Egipto ha salido de nosotros.
Por lo tanto, y para finalizar, el Pesaj se celebra cada año y no cada semana o cada mes, tal y como acostumbran católicos y cristianos. Bien, amigo cristiano, con toda honestidad, contéstate tú mismo. Durante este estudio, ¿viste algo relacionado con su famoso rapto? Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana veremos el estudio titulado Hag Hamatzot o panes sin levadura. Que Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de ustedes, mis amados, y les dé su Shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Toda Rabá beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.